Hola, hola, ¿cómo están todos? Venimos a compartir una nueva enseñanza. Hay muchísimo que siempre quiero compartir, pero vamos directo al grano. Vamos a la enseñanza donde Jesús acusa a los escribas y fariseos. Y creo que es importante, Dios viene hablando mucho a mi corazón de no caer en lo de escribas y fariseos. Por supuesto, en este caso vemos un puesto de autoridad que debería de conocer, y lo he mencionado en otros videos, la ley, y debería de ser el punto representativo en una relación con Dios. Fariseos, saduceos, escribas, eran todos aquellos responsables de no solo conocer la ley, sino conocer a Dios y de poder representar eso hacia el pueblo. Hoy en día lo vemos en diferentes figuras, pero debemos entender, muy importante, lo que Jesús vino a hacer. Si el trabajo de Jesús, el aceptarlo en nuestro corazón y en saber cuál es el trabajo de la gracia, nos va a ser difícil no caer en estas cuestiones que entiendo que en religión le llaman legalidades. Eh, Como estoy aprendiendo, todavía los conceptos son muy nuevos para mí, pero entiendo legalidad, el volver a ser fariseos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una revelación personal de que en alguna forma hemos vuelto a ser lo que los fariseos eran. Veamos, los fariseos, se les da una ley para separarlos de todos los pueblos de la tierra, una ley que más que consecuencia era el fin de enseñarles a ellos carácter, prudencia, todo lo que viene no solo en la ley por sí misma, pero que después en los proverbios podemos ver que fue revelado a Salomón y al rey David y a Salomón en los salmos. Esa relación con Dios, el tener ese corazón hacia Dios, el poder no solo tener la sabiduría de los salmos, pero tener la adoración y la sabiduría de proverbios, pero el corazón y la relación de los salmos. Creo que es un punto clave en donde vemos que se une lo que es ley con realmente relación. Es un punto donde venimos ley, 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 ley y verdad, profeta, profeta, pero llega a este punto en donde Dios hace la promesa de que vendrá uno en el trono de David que reinará para siempre. Y la diferencia clave, y lo acabo de recibir como revelación, es que en ese momento hay un desinterés total de Salomón. Primero, un corazón como el de Dios en David, que desde niño o joven Dios lo toma, a pesar de sus errores, hace una gran labor, prepara el camino para su hijo, y su hijo, teniendo una herencia no solo celestial de promesas, sino terrenal, de un buen padre que lo instituyó en lo correcto, que mostró con su ejemplo qué era lo que se debía de hacer. Salomón llega, como dirían muchos, ¿verdad? Con el camino pavimentado o listo para, para poder instituirse como un hombre de sabiduría. Antes de que Dios lo bendijera, denota ya su sabiduría, donde lo que le pide a Dios no son riquezas ni nada, sino sabiduría. Para poder gobernar tan grande pueblo, le dice, me has dado esta tarea y yo quiero poder hacerla a cabalidad. Y él, conociendo el corazón de papá, le dice que le dé sabiduría. Y vemos que desde un corazón adorador, obediente de David, que esperó años de años por su promesa, se le une la sabiduría de Salomón y llega en un momento que creo que es la cúspide del pueblo de Israel. Después de ahí comienza un declive hasta los tiempos de Cristo, donde vuelve a haber una gran luz. Y lo que vemos instituido en estas figuras de la ley, ¿verdad? Sacerdotes y demás, eran costumbres y ley, ¿verdad? Tenían unos chalecos con perlas en el pecho, que el otro día tuve una revelación. Eso era para mostrar la belleza y los tesoros que Dios podía poner sobre alguien.
No era para ellos exaltarse por encima del pueblo y someterlo a cosas severas, sino para resaltar que en Dios podríamos ser embellecidos, que en Dios íbamos a tener una cobertura, que en Dios éramos piedras, que es lo que dice un corazón de piedra, una piedra opaca, sin colores, y nos iba a convertir en aquel chaleco con todas las esmeraldas, las más bellas que hay en el mundo. Esos colores, es tan precioso. Yo veo esas fotos y digo yo, no era que yo no quiero, ¿verdad?, ponerme un traje de sacerdote con perlas. Era el simbolismo, era lo que había detrás de la ley. No el castigo, sino el amor de Dios diciéndonos, no hagas esto, porque si no lo haces vas a poder amar como yo amo. Y si amas como yo amo, vas a poder hacer todo lo demás de la manera correcta, con el fin correcto. Llegamos entonces a esa gran cúspide, o digo yo, a ese tiempo de corazón de Dios y sabiduría con David, y después vuelve a declinar esto en desobediencia, reyes que se apartan de la ley, se olvidan de la ley. Por ahí hay la historia de un rey que vuelve a encontrar los pergaminos, los lee y dice, ¿cómo no estamos siguiendo esto? Aún perdidos, y me siento yo en toda la Biblia, habiendo conocido a Dios y habiendo tenido el rey David, todas esas historias, se pierde el pueblo de Israel y se olvidan de su Dios, simplemente se olvidaron de él. Y hay un rey, Sedequías, no recuerdo el nombre, que llega y encuentra los pergaminos, los lee y dice, ¿cómo no estamos siguiendo esto? Este es el Dios de nuestros padres, y reinstituye todo esto, ¿verdad? Después tenemos la captividad de Babilonia que destruye a Israel, vuelven a salir libres, y es una continua construcción como actual social sobre lo que debería de ser relacional. Entonces, vamos a ver punto por punto rápidamente, y voy a hacer unas connotaciones o aportes de cada cosa. En esta enseñanza Jesús los acusa a los escribas directamente como responsables de haber permitido que eso sucediera. Como representantes de Cristo, de un reino de luz, debemos siempre, primero, constituir lo que hacemos en una relación con Dios. A mí me ha costado levantarme temprano, orar, aprender a hacer esas cosas, porque no estaban constituidas en mí. Muchas veces he querido decir, pues no, es porque hay que hacer esto. Cuando hay una relación, el qué sí hago y el qué no hago viene por revelación. Yo he comenzado a hacer un análisis de la Biblia, apuntando listas y términos y entendiendo cosas, pero eso es para yo conocer a Dios. No puedo relacionarme con alguien que no le hablo, que no lo conozco y con el que no paso tiempo, ¿verdad? Entonces, primero debo conocerlo. Cualquier relación, ¿vos qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Qué te gusta? Qué interesante. ¿Y algún otro pasatiempo? ¿Qué conocimientos has adquirido? Esa experiencia es muy bonita. ¿Y cómo lo relacionas con esto? ¿Alguna vez te ha pasado esto otro? A veces nuestra relación puede ser muy farisea, de estructura, de iglesia, de ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio, que no está mal en sí, porque viene ¿verdad?, en una función de Dios. Pero si no hay relación, si no hay una comunicación diaria con Dios, si no hay ese sacrificio de negarnos, cargar la cruz hoy, mañana, pasado mañana, entonces rápidamente caemos en una estructura que más que acercarnos a Dios, nos aleja, y dependemos más en la estructura que en Dios. Y eso lo digo porque es evidente en la Biblia y me ha pasado a mí. Entonces, la autoridad con lo que lo digo es la experiencia y el razonamiento o pensamiento crítico al leer la Biblia. ¿Qué dice Jesús o qué acusa él? Puntos claves para evitar. Dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Qué importante. Él va a acusar a los fariseos, pero ¿a quién le está hablando? A la gente.
a sus discípulos. Importante, él, y aquí se utiliza el término acusación, se dice que nosotros como cristianos no juzgamos, pero él era Cristo, vivo en carne, habiendo sido perseguido. Aquí estamos cerca de él ser apresado y sufrir todo lo que tenía que sufrir. Él ya sabía en su corazón lo que tenía que entregar para liberarnos a nosotros de esa tradición, pero tenía que asegurarse que quedara escrito y que quedara en la historia que él se opuso a ese tipo de religión, a ese tipo de relacionamiento con Dios que estaba vacío y que por más de 70 años ya no tenía revelación de Dios, ya no había una relación. Ellos seguían con sus costumbres, con sus sacrificios, ¿verdad? Él limpia el templo muy, muy bravo porque se había perdido, se había desviado el corazón de sus líderes de lo que realmente se le había constituido por Dios hacer. Entonces me llama la atención, Jesús siempre va a hablar a la gente, a los discípulos. Sí hay líderes, sí hay ministerios, sí tenemos estructura porque Dios es organizado desde las moléculas hasta todo lo grande que podemos ver con nuestra vista. Dios utiliza lo que es la organización y nosotros lo tenemos como todo buen don, dice la Biblia, viene de Dios, como una herencia de Dios en nuestro ADN. Cuando Dios habló y dijo que así sea, se organice por su tipo, todo eso sigue obedeciendo a ese mandato de Dios y lo hará por la eternidad hasta que regrese el Señor Jesucristo o subamos con Él, se nos vaya de esta vida. Entonces, importantísimo, Jesús hablaba a sus discípulos y a la gente. Aquí denota que rápidamente un líder sin relacionamiento con Cristo, sin revelación, está logos, que es la palabra en griego, y rema, que es revelación de la palabra. Yo puedo tener toda la teología del mundo, que no tengo una relación con el Espíritu Santo real, donde Dios me hable y me diga sí, esto no, por acá, y aprendamos a escuchar esa voz. Entonces caemos en fariseos. Dios deja de hablarnos y le va a hablar a sus discípulos, los que sí ponen atención y les siguen, y va a hablar a la gente en general que Él siempre está invitando. ¿Por qué? Porque Jesús es el que pone el corazón para que lleguemos a Él. A mí me lo puso a través de una persona que me causaba curiosidad y esa curiosidad me llevó a encontrarlo a Él. Ni siquiera un mensaje de arrepiéntete, de acepta a Jesús. Una persona que siempre andaba con su Biblia, simplemente. Se veía muy educada y con un carácter distintivo a los demás. Y eso me llamó mucho la atención y por ahí me llega a toda la historia de tener yo un conocimiento real y personal de quién es Dios. Después dice que le habla, y aquí están en la catedral de Moisés y se sientan. Él está haciendo una alusión a estas personas que se sientan en una posición. En ese entonces ellos decían ser los hijos de Moisés, Moisés como el que lideró al pueblo de Israel a salir de Egipto. De Egipto es cautividad. Cautividad puede ser en la mente, puede ser en el alma y en el espíritu, por supuesto, en general. Si somos cautivos en el espíritu, nuestra mente, nuestro corazón son cautivos y físicamente vemos las consecuencias. Entonces, ellos como sentados en el puesto de Moisés, se veían ellos acá, el pueblo acá, ellos no teniendo relación ni revelación de Dios, aún seguían oprimiendo al pueblo con ciertos rituales. Entonces Él distintivamente les dice, ustedes que se sientan en la cátedra o catedral de Moisés, escribas y fariseos. Entonces le dice a la gente, a los discípulos, lo que ellos digan, haced, pero lo que ellos hacen, no hagáis. Yo he pospuesto el poder salir y hablar porque sentía que de algún modo no estaba viviendo eso, que la relación que tenía con Dios no estaba siendo coherente con lo que hacía. He tenido que despojarme poco a poco de cosas
no por esfuerzo propio, y tengo muchísimo que aprender, sino que Dios ha habilitado en mí y he esperado ese rema, esa revelación que comenzó hace un par de semanas, que ya venía sucediendo. Yo confiaba que fuese más y al rato he estado subestimando lo que Dios ha estado haciendo, tal vez me he acostumbrado a su voz. Pero eso es bellísimo porque ¿qué quiere decir? Que Él me ha estado hablando y ya pienso y comienzo y me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo que ha estado hablando a mi corazón y yo me he acostumbrado a su voz y más bien me sorprende que Él pueda verme a mí, una persona llena de errores, llena de confusión en su cabeza, de temores, una persona normal como todas, y me ha venido hablando al punto que hasta me he acostumbrado a él, y a veces puedo caer en ese rol de fariseo y entonces tengo que darme cuenta, necesito de ti, háblame. A veces me siento desesperado por su presencia, afligido de que no le escucho, y él habla en todo, en todo. Él utiliza todo para hablar. Sé que los ha utilizado a ustedes y muchísimas formas más, y a veces me he resistido. Entonces, qué importante no dejarnos caer en esto. Está bien la ayuda de los demás, muchísimas gracias a todos, pero qué importante la relación con Dios, que Él sea el que nos hable. Vi un meme de las luces, Dios hablándome, dame una señal, y todas las luces en la cara y no las veía. Esa ceguera llega a evidenciar que así como los fariseos o cualquier persona sin deseo real de Dios, no de nada más, de Él, de que Él supla toda necesidad, porque ayer hablaba del amor, gozo y paz. Si tenemos amor, gozo y paz, estamos satisfechos en el ser y nada ni nadie nos va a ser esencial, va a ser complementario. Por eso Jesús dice, buscad el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. ¿Qué quiere decir? Una persona completa que no tiene carencias ni de espíritu, ni de alma, ni corporales, no porque es doña toda, como decimos, o es muy capaz, sino porque espiritualmente ha sido lleno con todo lo que le permite estar lleno de amor, de gozo, que es una felicidad multiplicada, y de paz. Y ese tipo de persona no va a necesitar de nada. En mercadeo se habla de las necesidades de sus clientes o del mercado. Y de alguna forma eso nos ha sacado ventaja, porque somos gente necesitada. Sin la presencia de Dios carecemos de la brújula, de la intuición correcta, como le quieran llamar, y nos llenamos de necesidades mentales, emocionales y físicas que intentamos llenar y llenar y llenar porque no tenemos básicamente amor, gozo y paz de Dios. Pero una vez que eso nos llena y nos complementa, como dije ayer, podemos relacionarnos con Dios y en esa relación directa estar satisfechos, y todo lo demás llega a ser añadidura, complemento. Y lo mejor de todo es que una persona llena de amor, de gozo y de paz complementa a los demás mucho mejor que una persona llena de necesidades, y lo digo por experiencia. Y eso es lo bello del trabajo de Dios, del trabajo de Jesús en la cruz. Seguimos, porque ponen cargas difíciles y pesadas, pero ellos ni con un dedo las quieren mover o llevar. He escuchado que me ha costado salir, oír y tomar acción, y estoy de acuerdo. Mi compromiso ahorita no es solo por medio de videos y redes sociales, pero de congruentemente ir tomando acciones. He tomado acciones pequeñas para salir de mi zona de confort, para poder ayudar, porque debemos de ser por encima de todos el cuerpo de Cristo, los que hacen un cambio en su sociedad, los que tienen esa capacidad, ese amor, ese gozo y esa paz para poder ir y darlo sin compromiso y sin espera de nada a cambio. Ahora bien, yo he esperado mucho porque no he querido moverme sin Dios. Como dijo Moisés, no voy si tú no vas. Si no vas delante, detrás, arriba, abajo, a los lados, no quiero hacer nada por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque el ser humano viene haciéndolo por su propia cuenta por miles de años y no hemos llegado a un lugar coherente. Y yo no puedo ser coherente por más disciplinado, que me levante a las 3 de la mañana, que salga y corra 5 millas o kilómetros, que sería lo más fácil del mundo. Dios me ha dado ciertas aptitudes naturales,
y podría hacer eso y volver y tener una disciplina y llevar varios cursos y no tengo a Dios, de nada me vale. No tengo amor, de nada me vale. No tengo gozo y paz, me voy a llenar más bien de estrés, depresiones, y eso es lo que pasa comúnmente en la sociedad. Y nos inventamos más sistemas por la carencia de Dios. Llegamos a afligirnos, a perseguir cosas por nuestra cuenta, nos llenamos de estrés o de compromisos o de cosas que generan un peso en nuestra alma y en nuestro cuerpo que no podemos liberar. Intentamos después hacer ejercicio o consumir alcohol o drogas o en relaciones para liberar tensiones que deberían de estar siendo tomadas por el Espíritu Santo. Se los digo porque he estado muy estresado, he pasado momentos de depresión y de cuestionamientos cuánticos, digo yo, personales, existenciales, de todo tipo. Y eso solo me ha enseñado que es tan cierta la palabra. Estos fariseos se basaban ya en una ley muy metódica, costumbres que si no se cumple queda fuera, y no de un relacionamiento, no de honrar de corazón, de mente a Dios. Entonces Dios se apartó. Seguimos, obras para ser vistos por los hombres. He dudado mucho de hacer estos videos, aunque es lo que Dios me mandó a hacer. Sé que muchos han ya tomado el paso y lo veo muy bien. Es importante ser esa luz, de ser esos atalayas o heraldos que comunican a Dios, pero exhortando, porque nunca quiero caer en juicio ni señalamiento. Todo lo que sale de mi boca es hacia mí primeramente, me ministra a mí. A veces veo mis videos no por egocentrismo, sino porque es el Espíritu Santo primero ministrándome a mí para que yo pueda vivirlo y después compartiéndolo. Y no quiero que el cristianismo sea una moda. Sé que van a haber personas que utilicen un avivamiento de Dios para no solo traer, enaltecerse ellos, o crear una actividad económica, o crear canales de influencia, que aunque el mensaje sea de Dios, el corazón no está con Dios. No hay esa relación que estoy diciendo y se vuelve fariseo y más bien en contra de Dios. Porque el contenido no nos indica si es de Dios o no. El contenido, estoy diciendo, el mensaje, es el corazón. Dios no ve las apariencias, Dios ve corazones. Y cuando hay una intención incorrecta, ahí hay una historia en la Biblia. Libro de Hechos, ya había pasado la muerte de Cristo. Todos venden sus cosas y quieren dar su vida a Cristo por un amor real, una convicción en el corazón y una manifestación del Espíritu Santo tan grande que va a cambiar toda la historia humana. Ya había sido cambiada por Jesús, pero eso eventualmente va a llevar a muchísimos sucesos hasta el día de hoy. Pero hay esta pareja que llega y vende su propiedad y da un dinero y se guarda otro, porque en su corazón no había realmente una inspiración. En su corazón lo que había era como una moda, como hacer lo que se está haciendo, que somos tan dados a hacer eso. Está sucediendo esto está de tren, entonces todos hacemos este baile y con aquella canción, y no está mal. Como les digo, todo es añadidura cuando está Dios en el corazón. Pero si comenzamos a hacer cosas como esa pareja, vender pertenencias o cosas para Dios, sin el corazón hacia Él realmente, sino en la obtención de llamar la atención de los demás, que es lo que dice ahí, obras para ser vistos, reconocidos, obtener dinero, estatus, lo que sea. Eso es sumamente ofensivo para Dios. Y si no hay una revelación personal, el trabajo debe ser en silencio, personal, hasta nosotros llegar a la obtención de ese relacionamiento de Dios que nos pueda dar revelación. Yo podría ir a hacer un curso inmediato y meterme, o estos 2 años que pasé buscando de su presencia a mi modo, hubiese hecho todos los libros de teología, disciplinadísimo, todos los términos, y venir aquí con
exégesis, que es el estudio dedicado de escrituras y escritos, y fallaría porque mi corazón no está con Dios, porque realmente no estoy recibiendo de Dios, estoy recibiendo de mi intelecto, y muy probable en mi corazón haya algo más que Dios. Cuando nuestro corazón está con Dios hay revelación, rema, revelación de la palabra, revelación del trabajo de Cristo, y se valida con la palabra, con la vida de Cristo, literalmente lo que Cristo hizo en vida, y se valida por confirmación. Te lo habla el Espíritu Santo una vez, vuelve a pasar otro día otra cosa, y entonces vemos que hay un patrón coherente con la Biblia y confirmado por el Espíritu Santo. No estamos intentando traer la siguiente nueva cosa. Yo no busqué en realidad ponerme en esta situación, estoy obedeciendo tardíamente a un llamado que tenía Dios para mí, que yo más bien me resistía, que me ha costado aceptar, y no lo quería hacer sin Él, porque fácilmente he visto cómo el corazón humano cae. Mi corazón ha caído en una y otras cosas, se ha visto herido, quebrantado por no tener a Dios, y cada vez que lo tengo a Él, nada en el mundo puede compararse a lo que Él me da. Entonces quiero recalcar que el fundamento para no caer en hacerlo por los demás, grabarme para hacer cosas buenas, estoy haciendo cosas buenas, pero esas cosas buenas no compran el cielo, no comprarán tal vez likes, ayudarán a personas, que nunca está mal ayudar a personas, pero Dios no estará instalado en nuestro corazón. Y ahí hay un peligro, porque aquí estamos por la salvación. ¿Cuál es el peligro? Que ese corazón ajeno a Dios se vuelve fariseo, y lo que hago, a pesar de que pueda crear un ministerio gigante o lo que sea, se vuelve fariseo, sin relación con Dios, solo relación con los demás. Sí ayuda, sí crea un cambio, pero no el cambio que Jesús vino a constituir y que Dios quiere para nosotros. Entonces estamos lo que hacemos socialmente sin Cristo. Hay muchas organizaciones y hay muchos esfuerzos para hacer cambios en pobreza, en el clima, en política, mas sin embargo, sin la relación con Dios, nunca esos cambios van a llegar a tener el éxito que deberían de tener. Nos fundamentamos en una relación personal y viva con Dios, mediante la figura de Jesús, quien nos dio su Espíritu Santo. Dice que ensanchan, sus filacterias, una palabra que tuve que buscar, que es que ellos ensanchaban sus filacterias, era todo aquel ritual y todo eso de protección, y que Dios está alrededor de nosotros. Temprano en estos últimos 2 años, cuando comencé a ser atacado espiritualmente, y me asusté porque no sabía, no tenía la roca de Jesús y el conocimiento en la palabra para saber cómo responder, y obligadamente, a pesar de que Dios me habló desde el 2016, me vi en la necesidad de ir por mis medios, buscar en internet, y buscaba por todo lado ayuda desesperadamente de entender cómo enfrentar una batalla espiritual tan fuerte como la que estaba teniendo. Cosas en la noche, y vamos a después ver este tipo de cosas. Pero yo sabía que solo una cosa me podía ayudar, y era Dios, era Dios. He llorado, he pasado miedos, he pasado cosas físicas, manifestaciones físicas, no solo en mi hogar, en mi cuerpo, en mi mente. Es algo real, porque la batalla espiritual es real. Y si no lo hacemos correctamente desde el espíritu, la mente, conciencia, cuerpo, nunca va a lograr lo que en el espíritu debemos de hacer. Valernos solo en Cristo, solo en el Espíritu Santo y el conocimiento de Dios, y desde ahí construir en relación. Esto no es algo racional, es relacional. Una diferencia. Entonces los fariseos hacían todas estas cosas de protección, ¿verdad? Y rituales y los sacrificios, pero en realidad no tenían la protección de Dios. En realidad llegó Babilonia, los llevó de cautiverio, los devolvió por favor de Dios, y después llegó Roma y los
los gobernó y así llega Cristo a la historia. A pesar de todo lo que ellos, los rituales que hacían. Entonces mucha gente que ritualísticamente lee una misma oración de un libro sin atacar a nadie es exhortación y revelación del Espíritu Santo. Yo puedo leer una, y en esos tiempos de ataque estuve leyendo unas oraciones, pero saqué el concepto de la oración, que es utilizar la palabra para orar, pero yo no puedo repetir lo que alguien más, y sí, al rato lo repito y yo tengo el corazón correcto y Dios lo corresponde, pero el que yo simplemente vaya a leer algo no va a ser efectivo. En la Biblia hay un episodio donde hay ciertos discípulos que no eran discípulos de Jesús ni discípulos de sus discípulos, pero habían visto a los discípulos hacer cosas y llegan a intentar, son discípulos de fariseos, llegan a intentar sacar un demonio de una persona. Y entonces en el nombre, dicen, del Dios de Jesucristo, el Señor de Pablo, y el demonio les responde: a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero a ustedes no. Y el hombre se les tira encima. Cuando no hay relación con Dios, el querer hacer esas cosas nos representa un peligro más bien, porque nos va a abrir puertas o nos va a poner en situaciones donde no tenemos una base sólida para sostenernos, donde la tormenta espiritual, emocional o física no va a poder sostenerse. Yo he visto espiritual, emocional y físicamente una guerra recia, pero mi confianza absoluta está en Dios. Y lo único que quiero es pasar todos los días con Él, ir más y más en la palabra. Estos últimos 3 días he pasado, no sé, no es nada de mí, recuerden, esto es el Espíritu Santo, nunca me vean a mí. Y el único motivo por el cual estoy aquí al frente es porque Dios me lo pide. Y porque esto es lo que debemos de hacer, ya sea de cara a cara o por medio de estos medios. Pero solo quiero quedarme en su presencia. La Biblia dice que Pablo se recostaba en el pecho de Jesús, o que somos niños ante Dios Padre, un abrazo de Padre. A veces solo quiero estar ahí, no quiero salir. Cuando Él me habla y comienzo a escribir o a hablar y llegan estas cosas y yo no quiero escaparme de sus brazos, no quiero. Y cuando eso es del fundamento, cuando sabemos y le podemos decir: Abba, papá, no hay una cosa tan bella como eso. Y cuando ese es el fundamento de cualquier cosa que hacemos, ahí no podemos poner un límite a Dios, porque Él ve el corazón. Cuando tenemos esa necesidad y esa hambre de Él, todo va a cambiar en nuestras vidas. Pero sin ella, por costumbre o ritual, somos todos fariseos. Ya me pongo. Dicen que aman los primeros lugares en las sinagogas, salutaciones en las plazas y que los llamen rabís, maestros. Esto vino a mí y, como saben, ¿verdad? No solo de religión, sino tengo muchas cosas que compartir acerca de política, industrias y demás, pero mi trabajo es esencialmente desde el corazón, para Cristo y de Cristo. Cualquier mensaje va a comenzar en el relacionamiento con Él y de ahí va como una cascada a caer sobre otros temas, pero aquí es esencial. Dice que los últimos serán primeros y que no busquemos el primer lugar en las sinagogas, mejor es estar en el último y que nos llamen al primero, que nosotros llegar altivos al primero y que nos digan: desplácese porque aquí viene alguien más. Es importante esto. ¿Qué quiere decir? En muchas circunstancias, en política, en el mismo cuerpo de Cristo, y sigue siendo hasta el día de hoy, los primeros lugares de las reuniones son para gente realmente importante. Entonces, cuando llega alguien sediento de Cristo por una situación, le toca al final. Yo me he sentido en esa posición, no por falta de confianza, Dios me permite y si fuese necesario ir, pero como ejemplo, dice que el que quiera ser mayor tiene que ser el que sirve a los demás. Mas sin embargo, nuestra estructura farisea, social, sigue
siendo un poco a lo que Jesús dice que no debe ser. Primeros lugares, alfombra roja, honorosísimo y reverencias ante sí autoridades que la Biblia dice que respetemos y honremos, pero que muchas veces fallan. Y más bien esas autoridades deberían de entender la palabra y revelación de Dios y estar a un mismo nivel, porque no hay diferencia para Dios entre uno u otro. Y más bien Jesús nos dice que si somos los llamados, ir más abajo. El otro día lloré con la revelación de que Jesús, ante la adúltera que fue arrastrada por el pueblo para ser apedrada frente a Jesús, porque ese era el castigo de la ley, Jesús se inclina ante ella y no se levantó hasta que no quedó un acusador, porque él apeló a la conciencia. Yo he sentido eso cuando hay una convicción que en mi mente, en mi alma y todo me quebranta. Yo me imagino que al Jesús hablar entraba en el espíritu humano y no había forma de que se negaran, ya sea creyente, judío o el que estuviese en la audiencia, o los mismos fariseos que huían, porque su autoridad no era de este mundo. Y él les dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No queda uno. Jesús se levanta ante la mujer adúltera y avergonzada solo cuando no hay un solo acusador ante ella. ¿Para qué? Para rendir misericordia y perdón. Sí le dice: no peques más, ve y no peques más. ¿Dónde están tus acusadores? No quedó ninguno, Señor. Pues yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. ¿Pero desde dónde? Desde una posición de tierra. Estaba con su dedo tocando la tierra. Había compartido en otro video, seguro preguntándose: esto es creación de tierra, volverán a ser tierra porque no han entendido la ley, que es de misericordia, es de prudencia, de evitar la multa, de aprender a andar bajo los límites de velocidad, de aprender prudencia, dice Proverbios. Entonces estos lugares y ceremonias debería de cesar un poco. Hay una lucha humana y a veces hasta eclesiástica que aparenta esto que habla Jesús, y debemos de ceder, debemos de parar. En administración y en las empresas se llama repensarnos, ¿verdad? Saber en dónde está el corazón de las cosas y poder parar un poco y quebrantar la estructura que tenemos para que sea más como Jesús, menos farisea. Dice: uno es vuestro Padre, no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, ni maestro. El mayor sea vuestro siervo. Entonces inmediatamente él recalca todas las cosas de los fariseos. Lo que dice es eso: uno es el Padre y uno es maestro. Yo soy uno que no me gusta darle calificativos, y he escuchado: si no honras mi nombre o mi puesto, Dios no te va a honrar. Al que debemos de honrar es al Padre y al único maestro, Jesús. Con esa relación de Padre y de Maestro. Todos los demás son discípulos de Jesús que cumplen una increíble labor para traer conocimiento, y lo han hecho desde que Jesús se dio, por gracia de Dios, no por dones, no porque tienen un título, no porque sean. Esos que nos han ayudado a construir la iglesia, el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy, deberían de ser los más serviciales según esto. De nuevo leo lo que dice Jesús: uno es nuestro maestro, no llaméis, uno es vuestro maestro, no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, ni maestro. El mayor sea vuestro siervo o servidor. Y le da la vuelta a la moneda de nuevo con toda la ideología farisea y la ideología actual. Tenemos que darle la vuelta. No quiero decirlo así, ¿verdad? Pero amaría llegar a una congregación en donde los invitados de honor estén sentados de último
y los primeros asientos sean para esos que ni siquiera son de la congregación. Los más nuevos, cuando dicen levanten las manos los nuevos, y levantaran las manos y les dijeran, por favor pueden venir aquí al frente, es a ustedes que queremos que ese mensaje les llegue, es a ustedes que Jesús anda buscando. Ustedes son las ovejas débiles y flacas, no las gordas que tienen de tomar leche o comer carne años de años. Desplacemos a las ovejas gordas que ya se han alimentado por mucho tiempo para atrás, más si son líderes, y pongamos de primero esos sedientos, esos hambrientos, esos que no entienden aún la palabra, que necesitan ese contacto, esa oveja que Jesús fue a buscar dejando las 99, sentemos las 99 atrás y pongamos a esa oveja débil, donde en contacto la levanta el maestro y se la pone en sus hombros para llevarla, porque ella no puede caminar, con frío, con la pata quebrada, herida, la toma y la devuelve al redil. Cuando esas ovejas estén bien, las movemos para atrás y seguimos dando el campo, las primeras filas, a los que realmente la necesitan. Amaría ver eso, y que nos unamos realmente como Jesús nos lo está mostrando aquí. Dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, enaltecido. Lo sigue diciendo, cualquier lugar de honor, amamos a las personas líderes, amamos a los puestos de autoridad, porque la Biblia dice que hay que respetar la estructura que Dios permite que esté, pero es muy diferente amar a esas personas y respetarlas a ponerlas en pedestales. Dice, el que se enaltezca, eso es personalmente, grupalmente, corporativamente, socialmente, globalmente, mas sin embargo nuestra estructura humana sigue haciéndolo. Está arraigada en enaltecer a unos y no a otros. La injusticia social, económica y aún moral o civil, las guerras y todo, se basa en eso. Debemos de romper esos esquemas que nos están alejando de un verdadero espíritu con Dios y llevándonos al modelo fariseo, lejos del modelo de Cristo, cerca del modelo fariseo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis ni dejáis que otros entren. Cuando no enseñamos a ser los últimos, a ser los servidores, sino contrario, que yo soy el líder y que me sirvan a mí, estamos errando en el modelo que estamos impartiendo. Estamos errando en lo que Jesús vino a instituir, y estamos cerrándonos a nosotros la oportunidad y cerrándosela a muchos otros. No lo digo yo, lo dice Jesús. Debemos de entender esto. Yo puse, hay que tener una relación personal, discernir cuando estamos cayendo en religión y en costumbres más que en el cumplimiento del llamado de Jesús. Son cosas distintas lo que debemos a lo que debemos seguir por llamamiento de Cristo, ¿verdad? Que a figuras o estructuras humanas. Todos tenemos llamados distintos. Unos serán sacerdotes, porque dice que pastor solo uno. Aquí habló de que padre y maestro solo uno, pero él también dice yo soy el buen pastor, ningún otro. Entonces, no quiero ser fanático, pero hay que darle lugar a las palabras de Jesús. Él nos dice que no llamemos a nadie padre, que no llamemos a nadie maestro y que no llamemos a nadie pastor. Mas sin embargo, el término sacerdote sí se utilizaba, escriba y otros calificativos. Al final los nombres son nombres, pero es la idea detrás del mensaje que Jesús está compartiendo. Devoráis las casas de las viudas y hacéis largas oraciones
mayor condenación para ustedes. ¿Qué significa? Que si tenemos congregaciones llenas, si tenemos como los países actualmente, esto puede ser social o de Cristo, si tengo, ¿verdad?, masas de personas alrededor siguiendo una estructura que no conocen a Dios, desamparados y vacíos, no puedo achacarlo a ellos. Yo no puedo ir y no podemos forzar la relación de uno a uno a nadie, pero podemos enseñarlo. Dejemos la teología, enseñemos a Cristo. Tuve la revelación el otro día de enseñar las letras rojas. Hemos enseñado las letras rojas. Y quiero decir, para los que no conocen, las palabras de Jesús en la Biblia. Muchas Biblias tienen las letras rojas de las palabras que salieron de la boca de Jesús. A mí mi tarea es enfocarme en esas letras rojas antes que cualquier otra revelación en la Biblia y complementar de las letras rojas todo el resto de la Biblia. Que el Nuevo Testamento lo complementa muy bien porque son las experiencias de las cartas de Pablo y otros apóstoles explicando su relación o revelación de Cristo, que por supuesto ellos tuvieron una revelación muy grande. Entonces complementa las letras rojas hasta llegar a Apocalipsis, el fin de los tiempos. Necesitamos de nuevo volver a las letras rojas. Necesitamos para esa relación y ese corazón y ese amor, necesitamos letras rojas. Sí, ser letrados en toda la palabra, pero necesitamos conocer primeramente y vivir las letras rojas. Y si estamos viviendo las palabras de Jesús, esa es la altura del hombre perfecto. No puedo llegar a la altura del hombre perfecto siguiendo modelos fariseos. Es un gran error. Ese es mi esfuerzo, esa es la revelación que tengo del Espíritu Santo. Dice que mueven cielo y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho es 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué fuerte. Cuando todo el esfuerzo está hecho en conversión de almas, un prosélito es un nuevo converso, una persona que inmediatamente o es muy nueva al sistema de creencia. Entonces dice, mover cielo y tierra para ser prosélitos, para traer a una persona a Cristo, pero se hace doblemente hijo del infierno. Qué duro y qué reflexivo que es estas palabras de Jesús. Eso es un gran wow. Eso es un wow a considerar. ¿Cómo Jesús nos puede decir eso? Y le está hablando a fariseos, pero eso es figurativamente a todo puesto que fuera a representar algo en la fe. Movemos y hacemos campañas y hasta puedo apostar millones de dólares a veces en cosas misioneras, pero dice que inmediatamente se convierten, llegan a ser el doblemente hijos del infierno. Algo para considerar, solo para detenernos y considerar. El mensaje que el Espíritu Santo me ha dicho, que socialmente y corporativamente en la iglesia tenemos que detenernos a repensar nuestras estructuras según el modelo de Jesús. A mí me está llamando a toda una tarea, como saben, para nosotros impactar la sociedad, para lo que Él me está dando, poder trabajarlo con el cuerpo de Cristo, para que, como Él dice, demos luz a la sociedad, que de nosotros salga una revelación correcta de la estructura social que no solo su palabra, sino Jesús evidenció. Y es muy bello el poder de verdad recibir de Dios cosas tan importantes, porque me dice, es un Dios vivo que habla, que no quiere prosélitos que llegaron en un gran concierto de avivamiento y después se congregan una vez, 2 veces y se les achaca a ellos, pero nadie como Jesús me lo hizo a mí, nadie se los puso en sus hombros y los llevó de vuelta al redil. Y ese proceso de encontrar la oveja, abrazarla
y llevarla de vuelta al redil porque está quebrada, porque está sucia, porque las ovejas cuando les crece la lana tanto, 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 se perdieron, llegan, le tapa los ojos y pueden llegar a acumular garrapatas, todo, a enfermarse. Entonces se le hace una lana que más bien las enferma, lo que las debería proteger se vuelve en contra, el peso y todo. Yo me imagino esa oveja, voy a buscar una foto, toda llena de lana que le tapa hasta los ojos, ya no sabe ni por dónde va, toda embarrialada, caído en charcos, así me sentía yo. Jesús me levantó, me puso en sus hombros y me llevó al redil. Y ahora busco congregarme, pero porque conocí a ese Dios vivo, a ese Jesús que llega y saca a las personas desde lo más oscuro de sus vidas. Pude ver una luz resplandeciente como Saulo que me iluminó y me hizo saber que estaba en la oscuridad. Me recordé del hijo pródigo, recordé que tenía un padre, que aún sus siervos comían mejor de lo que yo estaba comiendo y que podía volver y decirle: Padre, perdóname, quiero ser tu siervo. Pero me vi sorprendido que él no quería que fuera siervo, sino hijo, y me dio nuevas ropas, me dio un anillo con autoridad que he podido ejercer en este proceso tan difícil, solo en la suficiencia de Cristo Jesús. Ahí entra todo esto, ¿verdad? Ya me extendí un poco, pero es lo que hablaba anteriormente, eh, ¿verdad? Programas muy trabajados para traer feligreses o, ¿verdad?, para convertir a la gente, pero que no van a vivir con Cristo, que no van a realmente a tener una relación personal, que van a tener costumbre, conocimiento de la Biblia, sí, pero sus casas, sus vidas no están llenas del Espíritu Santo y el fuego de Dios. Eh, ¿Queremos templos llenos o discípulos de Jesús que realmente vivan, que puedan decir: yo he experimentado el Espíritu de Dios, Dios me habla a diario y mediante eso me inspira a hablarle a otros? No porque me mandaron y me entrenaron, que todo es bueno, como les digo, añadidura. Primero el reino de los cielos, que es una relación con Dios, y todo, dijo Jesús, llega como añadidura, todos los programas y todo. Pero sin ese relacionamiento, el vertical, la cruz no se cumple, porque estamos quitando la relación con Dios, ¿verdad? Porque he escuchado ese concepto muy bonito, es una relación con Dios. ¿Qué hace la relación con Dios? Y eso se me acaba de ocurrir, nos permite abrir los brazos para relacionarnos con nuestros hermanos. Si yo no tengo una relación con Dios, corazón y mente, para Dios, no puedo abrir los brazos a mis hermanos. Y estaré entonces teniendo una relación de brazos abiertos para atraer a la gente, pero no para llevarla a Dios. Y ahí debemos de ser muy críticos. Y ahí Jesús entra, para no extenderme más en los juramentos. Juráis, o los fariseos le decían: no juren pueden jurar por el templo, pero no por la plata del templo, el oro del templo. Entonces Jesús les dice: hipócritas, ¿qué es más importante? ¿El templo donde mora Dios o unos utensilios de plata? Porque antes el juramento era como un contrato verbal. Jurábamos, nos dábamos la mano y había una venta, había una transacción de honor. No a diferencia de hoy, que hasta hay contratos y los irrespetamos. Lo digo yo primero, me ha pasado varias veces. No porque lo quisiera, pero he quedado mal con ciertos compromisos. Entonces, ahí Jesús denota la hipocresía, donde diariamente está todo este sistema de costumbres que es más hipócrita o más falso. Le decís que no juren por el templo, que si juran por el templo no hay ningún problema, no es falacia, pero si juran por la plata no juren. ¿Y qué era lo importante? La presencia de Dios en el templo. Y el templo más que lo que estaba dentro del templo, que es, al final es Dios. Él hace varios ejemplos del oro, del diezmo, que también, ¿verdad? Hay 3 juramentos que de aquí va a salir otra lección.
por qué Jesús mencionó esas cosas. Él, él dice, ¿verdad? ¿Qué es mayor, el oro o quién santifica el oro? ¿Quién santifica el oro? Quien jura por el templo, lo hace por quien habita en el templo, por los cielos, el reino de los cielos, por el trono de Dios. Entonces ahí él entra en ciertas verdades y dice, ofrendan lo más importante, ¿verdad? Porque ahí mete las ofrendas, pero no hay justicia, no hay misericordia y no hay fe. Entonces son puntos críticos, porque las ofrendas, dice, esto es preciso sin dejar de ofrendar. Entonces no es que vamos a dejar de ofrendar, pero estamos dando ofrendas cuando no hay justicia, no hay misericordia y no hay fe. Fe que lleva a un relacionamiento con Dios. Ahí es donde debemos de detenernos. ¿Qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo? Estamos poniendo esos primeros lugares a esas personas necesitadas y enseñándoles fe, misericordia y justicia, más que una estructura y un modelo que no los lleve a un relacionamiento con el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios vivo, y el que no se relaciona con un Dios vivo que habla, de verdad no es discípulo de Jesús. Y la invitación y lo que yo salgo a hacer es invitar, sí, que acepten a Jesús, pero por relacionamiento con un Dios vivo que se manifiesta hoy como lo hizo desde el inicio de la creación y lo hará por una eternidad con todos los que aceptemos ser sus hijos. Finalmente, es muchísimo. Imagínense que ya no estoy haciendo capítulos sino lecciones y tengo todavía página y media que compartir. Entonces, les dice ciegos, limpia primero el adentro para que lo de afuera esté limpio. Eso me pasó a mí, porque yo en el 2016 me convertí y tuve un periodo como de un año que realmente no podía hacer nada. No temía de miedo, sino de reverencia. Me sentía tan honrado por lo que Dios había hecho en mí que no podía ni siquiera tomarme una cerveza, que no podía ni siquiera volver a ver a una mujer. Eh, yo creo que es el trabajo de santificación, no fue algo propio. Yo una persona muy carnal, normal, fiesterillo, que me gustaba siempre tomar, siempre tener muchas amistades, más femeninas, ¿verdad? Que otra cosa, pero que siempre gustaba salir, me gustaba la cohesión social. Salía mucho solo, simplemente para ver cómo se manifestaba los patrones sociales dentro de un restaurante o bar o contexto social. Me gustaba mucho eso, siempre me ha gustado, muy observador, era por algo que Dios tenía. Yo no sabía, pero, ¿verdad? Yo solía ir al cine solo, solía salir solo y estando afuera lograba crear nuevas amistades, establecer un vínculo y un círculo y pues, muchas veces terminar conociendo personas que no conocía antes. No sabía que eso iba a cumplir un rol ahora, que debe de cumplirlo dentro del cuerpo de Cristo, que yo he estado reteniendo porque siento que no me dicen la verdad. Que sí es una invitación a confiar, lo entiendo, que sí es un proceso de exposición según la psicología, también lo entiendo, pero la veracidad de las cosas, lo que Jesús nos llama es a ser verdad y luz. Todavía no entiendo el por qué no hay apertura dentro de lo que pasa, pero todo a su tiempo, a los tiempos de Dios y no los nuestros. Entonces aquí nos dice, ciegos, limpiemos primero lo de adentro. Yo tuve ese encuentro en el 2016, cambié, no podía ya salir y eventualmente un continuum, un proceso continuo que no se nota porque es tan pequeño los cambios que de repente vamos de la luz a la oscuridad, o podemos de la oscuridad, llamados por Cristo, ir a la luz. Lo importante es hacia dónde vamos en ese proceso continuo de la vida. ¿Vamos para atrás, para adelante, para arriba, o nos estamos quedando en la tierra, terrenales? Importante, le dice, hipócritas sepulcros blanqueados, de nuevo, que honraban a los padres y a y honro a aquel y todo esto, pero
no tengo el amor por aquellos necesitados, no tengo la acción puntual para los que Jesús veía como los enfermos. Él dijo que el doctor no viene a los sanos sino a los enfermos. Jesús lo dijo cuando le dijeron, pero estás cenando con cobradores de impuestos, publicanos, pescadores, prostituta, endemoniada, ¿qué estás haciendo? Y él dice, yo vengo un doctor viene a los enfermos, no a los sanos. Eso no quiere decir que él descuidó el redil, porque él estaba siempre en control, pero él está dispuesto a dejar el redil para ir por uno. Y hay muchos de esos unos allá afuera pensando que no hay un Dios vivo que los ama y que habla y que quiere sanarlos espiritual, emocional y físicamente para que puedan ser reinsertados en la identidad de hijo, y que cuando estén llenos de amor, de gozo y de paz, ellos puedan ser ese que va por otro. Es importante dejar estas estructuras de honor cuando no hay relación y cuando no estamos, como Cristo dijo, atendiendo a los enfermos. Rápidamente me quedan como 3 puntos, ya me extendí sobre la hora, pero me traía el Espíritu Santo con eso de que Cristo dijo que somos doctores. El pensar, estamos teniendo hospitales llenos de personas internadas por años. Vean un hospital atiende citas, ¿verdad? Que ya es gente recurrente que llega por un seguimiento, a recoger un medicamento o algo que necesitan. Pero, por ejemplo, el área de emergencias son de vida o de muerte. Se clasifican entre rojo, más crítico, amarillo y verde. Según la criticidad, se le va a dar un tratamiento distinto y prioritario. Y se va a atender el riesgo eminente, inmediato, al momento en que ya deje de ser riesgo, y se le va a dar seguimiento por afuera, consulta externa. ¿Qué quiere decir? Si solo tomáramos esa analogía, porque sé que Jesús iba a saber que el día de hoy yo iba a hablar de eso, una iglesia debería de estar atendiendo esas emergencias, son el que debería estar en la primera fila. Limpiar los asientos y esas primeras filas ser para esos pacientes que están en rojo. Hay tantos pacientes en rojo en la sociedad y no estamos empezando por esos pacientes. Empezamos usualmente por los amarillos o hasta los verdes. Los verdes son los que están más allegados a Dios en la metáfora. Los rojos serían los más urgentes pero que están más alejados. Los amarillos son los que no están ni muy allá perdidos ni muy convencidos. Entonces, ¿verdad? Me abre la mente y digo yo, wow, cómo Jesús utilizó el de doctor en aquel tiempo, y hoy modernamente yo lo pongo sobre este modelo de hospital y veo cómo estamos al revés. Y él dijo, los últimos serán los primeros en las bienaventuranzas. Nos habla del modelo de persona que deberíamos de estar atendiendo, y son los que dejamos de último. ¿Y será que las bienaventuranzas hablan de ese tipo de personas porque sabían que los íbamos a abandonar y que nos íbamos a ir por los más amarillos o verdes, los más fáciles de atraer a un contexto de costumbres y tradiciones, y no los que cuestan más trabajo? Porque tal vez no tenemos tanto relacionamiento con Dios como cuerpo, no como líderes, porque hay líderes poderosísimos, pero como en conjunto, cuerpo de Cristo, no tenemos ese relacionamiento vertical para realmente decir, nuestra prioridad son los rojos, después los amarillos, después los verdes, y después, de último, está la congregación o el redil, que es la consulta externa en un hospital. Van a seguir viniendo por su medicamento, van a seguir viniendo por su chequeo médico, mas sin embargo ellos están muy bien, están sanos. Entonces, estamos atendiendo consulta externa, olvidándonos de emergencias,
Y en las emergencias, cuando las atendemos, estamos dejando a los en condición en rojo de último y atendiendo a los verdes y amarillos. Y a veces los amarillos tampoco, ¿verdad? Si es muy recio o algo, decimos, no, me crea. Y eso me pasa. Recientemente tuve un encuentro en el parque. Usualmente la gente que amarilla o rojo, ¿verdad? La gente que más se opone a Cristo, que más está, pero, ¿verdad? Es algo, por lo menos tienen una posición clara de que no quieren a Cristo. Cristo quiere que tengamos una posición clara de que sí somos de Cristo y que hagamos las cosas a su manera, no a la nuestra. Y la lección es esa. Comparado a un hospital, somos doctores, necesitamos poner atención a las emergencias de rojo a verde y la consulta externa de los que están sanos y solo necesitan seguimiento, seguir atendiéndola, por supuesto, doctores en lo externo, doctores en pero el enfoque, los que se mueren, los que mañana se me mueren y no tuvieron salvación, están en emergencias. No para ir a dar un panfleto, ¿verdad? Yo he estado intentando salir a evangelizar, no es fácil. Pero tenemos que, como doctores, priorizar. Tenemos el intelecto, las herramientas más allá de lo que las ejecutamos social y en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que atender críticamente a esas personas que mañana se mueren y no sabemos que definitivamente no están con Dios. No voy a mencionar lo que yo creo que son esos grupos, pero estoy trabajando para hacer todo una tesis o estructuramiento de lo que yo creo que ese modelo nos llevaría a hacer correctamente. Así que termino, vosotros llenáis la medida de sus padres, dijo Jesús. Sus padres eran los que mataban los profetas continuamente en Jerusalén. Se enojaban porque llegaba un profeta a decir la verdad como era, se enojaban y lo apedraban, lo mataban, lo expulsaban de Jerusalén y vivía excluido hasta que fuego de Dios caía o hacía algo gigante para comprobar de que era un profeta y tenían que escucharlo. Entonces él le está diciendo a los fariseos, llenás la medida de sus padres, o llenáis la medida de sus padres, asesinos de profetas. En cualquier momento que no estemos basándonos nosotros en una relación vertical de revelación diaria con Cristo y enseñando eso, estamos siendo fariseos y estamos siendo asesinos de profetas. Esos que están en condición roja y en la calle pueden ser profetas, pueden ser maestros, o pastores, sacerdotes, que Dios tiene ahí y están muriendo, aunque no estemos con piedras físicamente, pero figurativamente, metafóricamente, dejando que esta gente muera lejos de Cristo, por falta de relacionamiento que nos permita ir críticamente en un estado, por ejemplo, de hospital, atender las herramientas, las emergencias, disculpen. Desde Abel hasta Zacarías matando en el templo. ¿Por qué Jesús iba a decir que eran no solo asesinos de profetas, pero toma a Abel? No había profetas en el tiempo de Abel. Caín y Abel son los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Y sabemos que Caín mata a Abel por celos, por envidia. Y entonces digo yo, ¿por qué Jesús iba a mencionar? Porque Zacarías sí era profeta en el tiempo de profetas, donde ya estaba la ley, los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, toda la figura del templo, sacrificios. Que hay que entender eso también, vamos a entrar en ese entendimiento. Pero ¿por qué Jesús mencionaría a Abel? Y me abrió la mente y otro wow. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos fariseos, nos pasa dentro de la iglesia lo mismo que Abel. Eso me lo dijo la semana pasada. Vemos algo más fuera de nosotros que representa un peligro no para la iglesia, no para Dios, no para el creyente, un peligro para nuestra posición. Los fariseos se negaban a aceptar a Cristo porque eso afectaba su jerarquía y su sistema estructurado que ellos comprendían rígidamente como el deseo de Dios, porque nunca entendieron el deseo de Dios. Y creo que muchas veces nos apegamos. Yo soy
un hombre de estructuras y me ha costado mucho salir de la caja, y creo que nos apegamos a estructuras erróneas, contrarias a las palabras de Cristo y la palabra de Dios en general, queriendo mantener estructuras que lo que hacen es asemejar a Abel. Evidencia lo que es recelo, envidia, resentimiento, todo cosas que yo he vivido. Lo digo con propiedad y autoridad porque las he vivido. Sé cómo se siente ver hacia afuera y no hacia adentro. Y tomar una posición de defensa porque yo tengo que defender lo mío. Y no, nadie me diga nada. Como saben, horrible. No de vulnerabilidad, no de flexibilidad, no de conocimiento. Solo Cristo ha hecho eso en mi vida. Y es lo que Él quiere hacer con todos, pero debemos de ser todos ese menor. El mayor, que sea siervo. Lo dice aquí, se lo dice después a los discípulos cuando están peleando que quién va a ser mayor. Dice, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Verdad? Él dice de la generación. Por eso podemos hoy hablar de fariseos. De uno a uno. No estamos atacando una estructura eclesiástica y los líderes y preciosas personas de Dios me han ayudado a estar donde estoy hoy. Cantantes, ministerios. Pero es necesario que reevaluemos cómo estamos haciendo las cosas. Para mí es muy evidente, pero yo sé que no soy yo, es Cristo. Se los he pedido desde el principio. Nunca me vean a mí, yo no tengo ninguna característica, atributo más que revelación del Espíritu Santo. Sí tengo dones y cosas que Dios me quiso regalar, pero recordemos, Él me tejió en el vientre de mi madre, sabiendo el propósito para el cual iba a ser llamado, para su gloria, por su gracia, porque si no estaría yo con cerdos, comiendo basura. Pero ha llegado a mi vida a mostrarme luz inimaginable, amor infinito que no puedo explicar, para que podamos en esta era, en esta generación que Jesús dijo que iba a ser farisea, porque lo negaron a Él y lo seguimos negando en muchísimas formas socialmente y a veces hasta dentro de la iglesia. Entonces, volteemos la mirada, letras rojas primero. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué habló Jesús? Que se fundamenta con toda la ley, con toda la Biblia. Jesús no hace nada que no esté encontrado en la Biblia, así como nosotros no deberíamos de hacer nada que no esté en la Biblia o se sustente por la Biblia. Ahorita he tenido una revelación desde el matrimonio, de la relación de luz y sonido con la creación, todo increíble, pero todo valida lo que está en la Biblia. Que iba a descifrar el código de la Matrix, yo no sé qué es lo que ven ustedes, porque creo que van como un paso adelante de mí, y me han estado diciendo que me preparara, que ya iban a saber de que yo iba a salir a hacer esto. Yo me he sentido como atrapado en una línea entre tiempo y espacio, como que el Espíritu de Dios no puede ser contenido por el tiempo y el espacio porque Él está ajeno de eso. Entonces cuando me conecto con Dios me siento que me atrapa el tiempo y el espacio, el pasado y el futuro, y estoy como comprimido aquí en el ya y en el ahora, limitando de alguna forma las capacidades que tuviésemos si estuviésemos en la presencia de Dios. Es algo muy tremendo y difícil de explicar, pero ciertamente sé que Dios está hablando para cosas extraordinarias, son buenas noticias, tenemos de todas las formas posibles y necesarias que volver a lo básico, letras rojas, vida de Jesús, fundamento de todo, piedra angular. Si no construimos en Cristo, no construimos de verdad en lo bueno. Y de allí utilizar toda la palabra, enfocada, cristocéntrica, siempre validado por la palabra, de Génesis a Apocalipsis, ningún otro libro. Todo lo demás trae añadidura. No estoy diciendo no estudiemos, me toca hacer mucha tarea y deseo mucho hacerlo, pero cristocéntrico. Cuando conozcamos tanto esas letras rojas, que las vivimos, y esa es mi tarea, podemos entonces después saber la revelación que tuvo Pablo, la revelación que tuvo Juan, que tuvo Pedro, la revelación que tuvo Juan,
aún en el Apocalipsis, la revelación que tuvieron los profetas y la ley llega a ser muy clara porque el Espíritu Santo está fluyendo en una persona que quiere ser o llevar la altura al hombre perfecto. Nuestro llamado no es sabernos la Biblia de memoria, lo cual es bueno, ni teología, ni todos los libros de todos los teólogos. Dice es la altura del hombre perfecto, ser como Cristo. Y eso solo lo logramos básicamente letras rojas, me dijo el Espíritu Santo. Y fundamentados en letras rojas, primero en conocimiento, ya abrimos nuestro corazón, ya nos bautizamos, ya Él nos dio el Espíritu Santo. Ahora yo quiero conocer a Cristo por letras rojas, vivir las letras rojas en un relacionamiento con Dios para después poder abrir los brazos como Él lo hizo en una cruz, con amor incondicional hacia nuestros hermanos y hermanas, para que cada vez que vayamos a dar un mensaje o salgamos a la calle, ellos vean a Cristo, no a nosotros. Y esa es mi invitación hoy. No verme a mí, sino ver a Cristo. No buscar al hombre, sino a Cristo. No enseñar de estructuras y teología, sino enseñar a Cristo. Y sobre Cristo fundamentar todas las demás lecciones. El Apocalipsis es sobre Cristo. Nuevo Testamento exalta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, la ley y la historia de Israel era para mostrar a Cristo, para traer una mayor promesa. Así que de nuevo la invitación es que aceptemos el sacrificio de Jesús como la máxima expresión de amor en el mundo, directa de Dios hacia sus hijos o creación que somos nosotros, hijos, cuando aceptamos a Jesús, nos bautizamos por agua y recibimos el Espíritu Santo. Muy fácil. De ahí en adelante un proceso maravilloso que de la mano de un Dios vivo nos trae revelación, nos trae bendición y nos lleva siempre a un mejor futuro. La palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo soy testigo de ello, que sin Cristo estaría no sé en dónde, muy probablemente no estaría vivo del todo, pero para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial y de su precioso Espíritu Santo, estamos hoy compartiendo esta palabra. Que Dios los bendiga en todas las formas posibles y que de verdad la luz de Cristo ilumine sus corazones. Que tengan buen día.